El problema 6 de la guía de física dice: en la figura, la cuerda que une los bloques es continua, ligera e inextensible. Además, la polea es de masa despreciable y sin fricción. Los pesos de los bloques son W1 igual a 100 libras y W2 igual a 32 libras. Si el coeficiente de fricción cinética entre el bloque 1 y el plano es 0.25 y el ángulo de inclinación del plano es de 55 grados, ¿con qué aceleración se mueve el bloque 1? Como se trata de un sistema unido por una cuerda, tanto el bloque 1 como el bloque 2 se moverán con la misma aceleración, la cual es la incógnita que nos piden identificar. Para ello, lo más conveniente es dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques involucrados e identificar ecuaciones que nos puedan ser útiles. Por ejemplo, para el bloque 2, identificamos las fuerzas que están actuando sobre él. Recordemos que las fuerzas pueden ser de contacto o de acción a distancia. La única fuerza de contacto existente es la tensión que ejerce la cuerda. Por otro lado, la única fuerza de acción a distancia que menciona el problema es el propio peso del bloque. Ambas actúan horizontalmente, así que podemos decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la tensión menos el peso. La tensión es positiva porque actúa hacia arriba y el peso es negativo porque actúa hacia abajo. A su vez, estas fuerzas son iguales al valor de la masa del bloque 2 por la aceleración del sistema, es decir, la fuerza resultante que actúa sobre el bloque 2. Esta aceleración es nuestra incógnita. Del problema sabemos que el peso del bloque 2 es de 32 libras. Como se trata de peso, las llamaremos libras-fuerza. Asimismo, sabemos que la masa será igual al peso entre la aceleración de la gravedad, que es 32 pies sobre segundo al cuadrado. La masa será igual a una libra-masa. Si sustituimos esos valores, obtendremos la siguiente ecuación. Por su importancia, la llamaremos ecuación 1. Como no conocemos el valor de la tensión, desarrollamos hasta este punto el diagrama del cuerpo libre del bloque 2 y pasamos a hacer el del bloque 1. Para el bloque 1 identificamos las fuerzas que actúan sobre él. Primero escribimos las fuerzas de contacto. La primera que encontramos es la normal, que siempre tiene dirección perpendicular al plano. Identificamos también la tensión que ejerce la cuerda. Por último, el problema indica que también hay una fuerza de fricción, la cual siempre va en dirección contraria al movimiento. Sin embargo, como no sabemos la dirección del movimiento, indicamos ambas posibilidades, sabiendo que solo una de ellas es la correcta. Ya que no hay más fuerzas de contacto, identificamos las fuerzas de acción a distancia. En este caso, la única existente es el peso del propio bloque. Una vez más, de nuestro diagrama de cuerpo libre debemos obtener ecuaciones que nos ayuden a encontrar nuestra incógnita, la aceleración. Como hay varias fuerzas en diversas direcciones, nos conviene colocar un plano cartesiano para poder trabajar con ellas más fácilmente. Si en este caso quisiéramos hacer sumatorias de fuerzas en X y en Y, tendríamos que descomponer la tensión, la fricción y la normal. Para facilitar el trabajo podemos inclinar nuestro plano de referencia, de manera que el eje X coincida con la tensión y la fricción, y el eje Y coincida con la normal. Así, la única fuerza que tendríamos que descomponer sería el peso del bloque, en sus componentes X y Y. Finalmente empezamos definiendo nuestras ecuaciones. Sabemos que la sumatoria de fuerza en Y es igual a la normal menos el componente en Y del peso. Esto a su vez es igual a 0, ya que no hay movimiento en esta dirección. De la figura podemos notar que este ángulo, al cual llamaremos φ, es igual a este. Como se trata de un triángulo rectángulo y el otro ángulo θ mide 55, φ debe medir 35. Gracias a ello, podemos afirmar que la componente en Y del peso es igual a 100 por el seno de 35, que da como resultado 57.35. Lo interesante es que ahora podemos igualar la normal a este valor,
y teniendo la normal, podemos obtener la fricción cinética. Como la fricción cinética es igual al coeficiente de fricción por la normal, nuestra fricción cinética valdrá 14.34. Para la sumatoria de fuerzas en X, debemos saber si el bloque 1 está subiendo o bajando. Desde un principio podríamos afirmar que el bloque 1 es mucho más pesado que el 2, por lo que debe bajar, lo cual es cierto. Sin embargo, no está de más realizar la comprobación. Analicemos los dos casos. En el caso de que el bloque esté bajando, ello significaría que la componente de su peso en X es mayor que las fuerzas que se oponen a su movimiento, es decir, la suma de la tensión y la fricción. Si reemplazamos con valores numéricos, obtenemos que el valor de la tensión debe ubicarse entre los valores de 0 y 67.58 libras fuerza para que esta ecuación sea verdadera. Se trata de valores razonables que están en el mismo orden de los que hemos manejado. Por ejemplo, el peso del bloque 2, que es de 32 libras fuerza. Ahora analicemos lo que debe cumplirse para que el bloque suba. La tensión que lo jala hacia arriba debe ser mayor que las fuerzas que se oponen a que suba, es decir, su componente en X, la componente en X del peso y la fricción. Si reemplazamos con valores numéricos, finalmente obtenemos que la tensión debe ser mayor a 96.24 libras. Si probamos valores de esta magnitud en nuestra ecuación 1, nos damos cuenta de que cualquiera de ellos, por ejemplo 97, nos daría como resultado una aceleración demasiado grande. Por ejemplo, esta aceleración de 65 pies sobre segundo al cuadrado implicaría que el bloque 2 baja con una aceleración mayor a la de la gravedad, que es 32 pies sobre segundo al cuadrado, lo cual no es factible debido a la tensión de la cuerda. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el bloque 1 está bajando. Ya que sabemos esto, podemos definir nuestra sumatoria de fuerza en X como el componente en X del peso del primer bloque menos la tensión de la cuerda menos la fuerza de fricción. A su vez, esto es igual a la masa 1 por la aceleración del sistema, es decir, la fuerza resultante sobre el bloque 1. Podemos sustituir los datos en nuestra ecuación. Sabemos que la masa será igual al peso entre la aceleración de la gravedad, es decir, 100 libras fuerza entre 32 pies sobre segundo al cuadrado. La masa es igual a 3.125 libras masa. Ya sabemos que el componente en X del peso es igual a 100 coseno de 35, es decir, 81.91. También conocemos el valor de la fricción. Podemos juntar los valores numéricos que tenemos y nos queda esta ecuación, a la cual nombraremos ecuación 2. Si observamos nuestras ecuaciones 1 y 2, nos damos cuenta de que se trata de un sistema de ecuaciones, con dos incógnitas y un valor numérico. Una de las maneras de resolverlo es despejando en ambos sistemas la misma variable y después igualarlos. Esto se conoce como método de igualación. Despejamos la tensión en las ecuaciones 1 y 2 y finalmente las igualamos. Después de hacer el debido proceso algebraico, finalmente llegamos a la conclusión de que nuestra aceleración vale 8.62 pies sobre segundo al cuadrado. La respuesta que coincide con nuestro resultado es la D.